Bendiciones, hoy martes 28 de octubre del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, hay muchos que en medio de tu proceso te darán la espalda. Tenemos que reconocer que el único que siempre va a estar con nosotros en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier proceso, en medio de cualquier situación, es nuestro Padre Celestial. Por eso la Biblia nos enseña que durante un proceso difícil, un proceso de crecimiento, algunas personas incluso cercanas nos pueden dar la espalda, nos pueden traicionar. Hay numerosos versículos y ejemplos que abordan este tema, que nos llevan a reconocer esa experiencia humana que tenemos que vivir, pero que es necesario. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por ese escenario y nosotros no estamos exentos de pasar por él. El salmista declara en el Salmo 41, verso 9, dice, a un hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En pocas palabras, el salmista dicen que hasta mi mejor amigo, en quien yo más confiaba, con quien compartía mi pan, se ha puesto en contra de mí. Dice la versión de NBI, hasta mi amigo cercano en quien yo confiaba y compartía el pan conmigo, se ha vuelto contra mí. Vemos que esto aconteció en el salmista cuando Aitiofel, uno de sus consejeros, le dio la espalda en medio del proceso que él estaba escribiendo, que él estaba viviendo con su hijo Absalón. Por eso el Salmo 55 habla de esto. El Salmo 55 es un salmo que David escribe en medio de la circunstancia dura que estaba viviendo por ser traicionado. Es una plegaria pidiendo la destrucción de nuestros enemigos traicioneros, de gente que lo había traicionado. Y dice en el verso 12 al 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El que le había traicionado al salmista no era cualquier persona, era alguien el que él había confiado, el que comía con su mismo plato. Hay una versión que dice, amigo mío, hasta tú me has ofendido, tú eres igual que yo, tú eres como mi hermano, que ibas a comer al templo y si otro me hubiera insultado lo podría soportar, si otro me hubiera humillado podría esconderme de él, pero fuiste tú, fuiste tú. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que no vamos a ser traicionados o creemos que esa persona con la cual tú tienes buena amistad, buena intimidad, jamás te va a hacer nada malo, ¿ok? Decimos, no, mire, no creo que esa persona me vaya a traicionar, pero ninguno de nosotros está excepto a la traición, a que alguien nos dé la espalda. El libro de Proverbios 26 advierte a la gente del corazón malvado que disimula con odio sus palabras y dice, el que odia disimula con sus labios y alberga engaño en su corazón. Cuando hable con amabilidad, no le creas, porque siempre vamos a estar rodeados de gente de corazón malvado, gente que tiene su corazón duro, gente que está allí, ¿ok? El profeta Jeremías declara, porque hasta tus hermanos y tu propia familia te han traicionado. Aunque te hablen amablemente, no confíes en ellos, dice el profeta Jeremías en el libro de Jeremías 12:6. Entonces, vamos a ser traicionados, nos van a dar la espalda de una forma u otra. Unos ejemplos que están dentro de la palabra de que alguien nos dio la espalda, podemos ver la traición de Jesús. La traición más notoria de la palabra es la de Judas Iscariote, uno de sus 12 discípulos. Judas entregó a Jesús a las autoridades por 30 piezas de plata y lo identificó con un beso, una traición dolorosa, una traición personal. Por eso Jesús le dijo, con un beso vendes al Hijo de Dios, amigo, porque Jesús, tal vez Judas no fue amigo de Jesús, pero Jesús fue amigo de Judas. Entonces hay gente que te va a traicionar, hay gente que te va a dar la espalda, hay gente que no va a ser fiel contigo a pesar de lo que tú le
has podido hacer con ellos, le has podido ayudar, pero nada de eso te puede contaminar, nada de eso te puede cambiar. Tú tienes que ser diferente, tú tienes que marcar la diferencia, tú tienes que ser como Jesús, que a pesar de que vio que Judas lo entregó con un beso y que él siguió enfocado, él siguió enfocado, por eso le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces necesitamos mantenernos enfocados. Otra traición que podemos encontrar dentro de la palabra es la traición a David. El rey David experimentó la traición de su propio hijo llamado Absalón, que se rebeló contra él, y también de su consejero de confianza, Aitiofel, que se unió a la rebelión, porque cuando el hijo cuando el hijo Absalón se rebela en contra de su padre y se pone fuera del templo a hablar mal de su padre, a decir que él lo podía atender, que no había nadie que atendiera al rey, que esto, que lo otro, dice la palabra, David estaba muy dolido, pero también Aitiofel, uno de los consejeros del rey, ese consejero del rey se puso de acuerdo con el hijo del rey para hablar mal de él, para conspirar. Hay conspiraciones, gente que te va a dar la espalda. En 2 de Samuel 15 habla de cómo Absalón se sublega en contra de David y cómo David ora para entorpecer los consejos falsos de Aitiofel, para que esos consejos de su consejero, valga la redundancia, no llegaran a su hijo. Porque va a haber gente que va a venir a dar malos consejos, van a venir personas que van a venir a hablar mal de ti, van a venir personas que van a darte la espalda, pero todo eso es necesario. Todas esas traiciones, todas esas circunstancias son necesarias. Tienen la firma, tienen la estampa, tienen el sello de parte de Dios. ¿Y para qué Dios la permite? Para llevarnos a nosotros a otro nivel, para ayudarnos a perdonar, llevarnos a perdonar, para que nosotros aprendamos a no ser como ellos. Usted no puede ser como gente traicionera. Tal vez esa persona te traicionó, tal vez esa persona te dio la espalda, en el que tú más pensabas, más confiabas, de un momento a otro te dio la espalda, pero tú no puedes ser como ellos. Nosotros tenemos que ser de aquellos que, como dice el libro de Gálatas, cuando un hermano se cae, cuando un hermano está en conflicto, cuando un hermano ha pecado, nosotros le podamos restaurar con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nosotros también podemos caer, que mire, el que esté firme, cuide de no caerse, cuide de no caerse. Entonces la gente se le olvida que vamos a pasar por proceso. La gente se le olvida que vamos a ser así como esa persona está siendo probada. Todos y cada uno de nosotros vamos a ser probados. Todos vamos a ser probados. Por eso necesitamos ayudarnos. Por eso necesitamos cumplir con lo establecido dentro de la palabra. Por eso necesitamos aprender a caminar en lealtad, en fidelidad. Otro caso de amigos que nos dan la espalda, de gente que nos puede dar la espalda, es la negación de Pedro. Aunque no fue una traición con una intención de causar daño, Pedro, el discípulo más cercano a Jesús, lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara, cumpliendo con una profecía que Jesús mismo le había dado. Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, mira, hasta la muerte, yo estoy dispuesto. ¿Cuánta gente no te dice así? No, no, tranquilo, yo estoy dispuesto, mire, contigo para adelante, para allá, tranquilo, tranquila pastora, que yo no te voy a dejar, tranquilo esto, tranquilo, tranquilo. Y a la hora de la chiquita, a la hora del tiempo duro, a la hora de la circunstancia difícil, te alejan. Por eso el Señor, por medio de Jesús, le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque esa negación de Pedro, que aparece en el libro de Mateos 26:30, esa negación de Pedro era necesaria. El Señor estaba probando a Pedro. Jesús no le podía quitar esa prueba, era necesaria para ver lo que había en el corazón de Pedro. Por eso después dicen los estudiadores, mire, los estudiosos de la palabra, que Pedro, verá, una vez que Jesús resucita, cuando se ve con Jesús,
Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, yo te amo. Pedro, tú me amas, Señor, tú sabes que yo te amo. Y le vuelve a preguntar por tercera vez para revertir esa malicia donde Pedro lo había negado. Y él dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces aposenta mis ovejas. Vemos que cuando Pedro se negó al maestro, él se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces, ¿ok? Y por eso Pedro lloró amargamente, porque la traición nos lleva a nosotros a recordarnos que mire, que estamos haciendo cosas incorrectas. Usted jamás de traicionar a ninguna persona. No tenemos que darle la espalda. Jesús nos vino a enseñar eso, a ayudar al desamparado, al caído, al necesitado, pero también nos enseña que nosotros vivimos en un mundo donde tenemos que reconocer que la traición, que el que alguien nos dé la espalda es parte de nuestro camino y tenemos que aprender a superar eso, a buscar en medio de la dificultad, en medio de que alguien nos dé la espalda, de Dios. Los salmos de David, mire, David acude a Dios una y otra vez en medio de su angustia, en medio del dolor por la traición, en medio de la circunstancia. David encontró el refugio y la justicia que él anhelaba y que él necesitaba en el Señor. Por eso nosotros tenemos que también buscar de Dios. Y esas personas que nos han dado la espalda, nuestra tarea es perdonarlo, ¿ok? Perdonarlo. Nosotros no podemos estar allí con una yuca, con un resentimiento, que yo te agarro en la bajadita, que yo te agarro aquí, que yo te agarro allá. No, el Señor nos enseña, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces vamos a perdonarlo. Ellos no saben lo que hacen. Tenemos que confiar en Dios, no en el hombre. Aunque la traición, aunque la gente que nos da la espalda es dolorosa, la Biblia nos enseña que no tenemos que poner la confianza en esas personas, sino en Dios. ¿Por qué a usted le duele una traición? ¿Por qué a usted le duele que gente le dé la espalda? Porque su confianza, porque nuestra confianza había estado depositada en esa persona. Entonces, qué hermoso que en esta mañana le podamos decir al Señor, Señor, perdóname por todas las veces que he puesto mi mirada, mi confianza en personas. Señor, perdóname, pero hoy decido poner mi confianza, poner mi mirada, poner todo en ti, Señor, en el único que jamás me va a abandonar, en el único que siempre va a estar allí para mí, en el que cuando todo me abandone, Él nunca me abandonará. No le tomes en cuenta esos pecados a aquellos que me han abandonado. Y te pido perdón por aquellos hermanos, amigos, que yo he abandonado en medio de las situaciones duras, difíciles. En el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.